Bueno, voy a mover todo. Buenas tardes a todos. Os presento a Álvaro Anguila Pulido, quien no lo conoce. Desde hace tiempo él investiga y sobre todo visita los lugares antropológicos y grandes enclaves de nuestro país y de otros países. Y de esto escribe los artículos, los libros y da conferencias. Pues hoy tenemos el placer de escuchar lo que nos va a contar. Y ahora, moletéis. Nada, en primer lugar, agradecer a la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares y a Mercedes por darme y brindarme esta oportunidad, ¿no?, de hablar de un tema que realmente me fascina y me encandila, ¿no?, como son esos personajes míticos, esas criaturas fantásticas y legendarias que no solo habitan en nuestro interior, sino que vamos a ver que tienen también pues un cierto halo de realismo, en el sentido de una palabra que, por ejemplo, está muy asentada en el norte de España, en el País Vasco. En el País Vasco dicen algo así como en Aseusia guztia omen da, o sea, algo así como todo lo que tiene nombre existe, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a hablar de ello, ¿no? Izena duen guztia omen da, concretamente, ¿vale? Que no me salía. Y bueno, además vamos a hablar de ello en un lugar que está bastante marcado por esas leyendas y esas criaturas mágicas, ¿no?, como es esta casa de vacas, este retiro en particular. El retiro, por ejemplo, que está marcado por esa historia del duende, ¿no?, del duende del retiro, esa mítica historia de cierto personajillo que recorría lo que viene a ser pues estas dependencias en las que nos encontramos, que hacía de las suyas en la época de Felipe IV, y que según la leyenda solo verían aquellos que estarían realmente enamorados. Bueno, aquí no está Ana, pero yo particularmente no lo he visto. Espero que vosotros sí lo hayáis visto para no dormir en el sofá hoy. Pero bueno, en ese sentido vamos a hablar de esas criaturas mágicas, de esos personajes, ¿no? Unos personajes que van a empezar a desfilar por aquí, pero ¿por qué existen? ¿Cómo podemos explicarlos? Pues sin duda podemos hacerlo gracias a una palabra que es el modus operandi, ¿no?, de este ciclo de conferencias, ¿no?, que es ese pensamiento mágico que nos persigue y nos ha perseguido desde siempre, ¿no? Porque realmente, bajo mi punto de vista, las criaturas mágicas, las criaturas fantásticas, existen por el mero hecho de que el hombre también lo hace. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que tener en cuenta que el hombre primitivo, desde tiempos inmemoriales, ha vivido en un entorno y en un mundo hostil. Un mundo hostil en el cual se le escapaban muchas cosas cotidianas. El día a día prácticamente no era comprendido por él. Por ejemplo, ¿cómo es posible que durante el día algo tan circular y una esfera tan luminiscente salga y de repente desaparezca para sumir todo en la más profunda oscuridad, ¿no? ¿O por qué de algún modo llueve o caen gotas sin ninguna explicación aparente? O también, pues, si nos ponemos más relativistas, es decir, ¿cómo es posible que se forme vida dentro de una vida? O ya si rizamos más el rizo, ¿hay vida más allá de lo que nosotros entendemos como vida, ¿no? Pues todas esas cuestiones, aunque parezca mentira, nos han atormentado desde siempre. O sea, son unas preguntas que nos hemos hecho y a las cuales no hemos encontrado explicación. Entonces, ¿a qué hemos recurrido? Hemos recurrido a la imaginación, a la fantasía, ese desconocimiento que sí podía ser parcheado de alguna manera. Y claro, así, de alguna forma, a través de ese pensamiento mágico, hemos recurrido a unas entidades físicas, algo que nosotros sí podemos entender de alguna manera, y esas entidades físicas que la gente, antiguamente se creía que existían, en el sentido de que todos esos fenómenos naturales algo los tenía que provocar. Claro, esas criaturas las hemos creado nosotros, pero les hemos dado tantos atributos que a fin de cuentas esas criaturas han superado a sus propios creadores. Criaturas que de algún modo fueron creando como una especie de corpus mitológico, un corpus mitológico que luego dio paso a esas divinidades, y las divinidades pues evidentemente dieron paso a esas religiones que a día de hoy pues todavía están presentes, ¿no? Pero luego hay algunos personajes, algunas de esas entidades físicas, por llamarlo de alguna manera, que se quedaron así como un poco descordadas, ¿no?, dentro de ese corpus mitológico.
pues son esas criaturas de las que vamos a hablar y de las que vamos a tratar. Criaturas que, bueno, a mí personalmente no me gusta hablar de que son criaturas mitológicas, porque no tienen un corpus mitológico real, pero que sí que son, digamos, unas entidades míticas, unas entidades fantásticas en el sentido de que sí intentan explicar algo que es desconocido, algo que no se puede explicar, pero que sí lo hace a través de la fantasía, a través de la imaginación, ¿no? Y bueno, esto podemos estar hablando largo y tendido sobre estos personajes, pero claro, a día de hoy todavía podemos hablar de ellos, porque hoy, como bien saben, sí, ya no creemos en personajes míticos al uso, pero sí que es cierto que tenemos ciertas preocupaciones en el día a día, ciertos anhelos, ¿no?, que también hay que parchear. Entonces vamos a ver que a día de hoy pues todavía se siguen contando, de los más mayores a los más pequeños, ciertas historias que a saber de qué tiempo vienen, ¿no? Pero vamos, lo he dividido en varios sectores, en varias categorías, para que sea más fácil, ¿no?, y también pues, más interactivo. Y vamos a empezar hablando de lo que son los lugares desconocidos. Los lugares desconocidos. Esto invita mucho, ¿no?, a todo tipo de criaturas fantásticas y todo tipo de criaturas mágicas, ¿no? Básicamente porque un lugar desconocido, un lugar que estaba sin explorar, un lugar en el cual nadie había ido, pues daba pábulo, ¿no?, a la creación de ciertas criaturas monstruosas, ciertos personajes que a lo mejor en nuestro día a día no existían. ¿Por qué? Porque en esos enclaves desconocíamos sus características, desconocíamos sus gentes, desconocíamos el entorno, ¿no? Entonces, ¿a qué teníamos que recurrir? A ese lado mágico, a esas herramientas que sí que podrían servirnos, ¿no?, ese pensamiento mágico que bulle raudales de vez en cuando. Por ejemplo, podemos hablar de ese cuaderno de bitácora, ¿no?, de Cristóbal Colón, de esa expedición, de esa exploración que luego desembocó en el descubrimiento de América. Pues, por ejemplo, en ese cuaderno de bitácora, él mismo habla que cuando remontan un río y suben por él, se encuentran con 3 sirenas, así de repente. Y esto aparece escrito en este documento. 3 sirenas que, por cierto, no encajan para nada con el atributo que nosotros nos imaginamos, porque él dice que no, que son feas y masculinas. Entonces, bueno, es una descripción bastante curiosa. Particularmente yo creo que lo que vieron realmente fueron manatís, estos animales, ¿no?, estos mamíferos que son de agua, que por ejemplo lo podemos ver en el Faunia, ¿no? Pero esto viene de muy antiguo. Lugares desconocidos daban pábulo a estas historias. Por ejemplo, Herodoto y Plinio el Viejo, lo vemos ahí en las imágenes, hablaban de los lemios que son esas criaturas que vemos en pantalla, que, bueno, según ellos, vivían en la zona de Libia Occidental, no tenían cabeza y el rostro, o sea, lo que son la cara y la boca, lo tenían en el pecho. O, por ejemplo, Plinio el Viejo también hablaba del mítico Catoblepas, que es ese ser que vemos ahí, mitad toro, mitad vaca, ¿no?, mitad cerdo, perdón, que según ellos contaban, vivía en la zona de Etiopía y que de alguna forma, con la mirada, era capaz de dejarte de piedra. O sea, son historias que, bueno, ellos realmente, sí, puede ser que exageraran, puede que no, pero están ahí, en los documentos antiguos, ¿no?, en las crónicas antiguas. Y claro, esto nos vamos a lugares lejanos, a lugares que a lo mejor no nos son tan personales, pero por ejemplo, aquí en la península ibérica, mientras que había grandes ciudades y axis mundi, ¿no?, centros del mundo, como podían ser Roma, como podían ser Jerusalén, en la península ibérica se decían que habitaban endriagos, que habitaban gigantes, que habitaban todo tipo de criaturas, ¿no? ¿Y por qué cuento esto? Porque en la península ibérica, en España, realmente hay lugares que siempre han estado marcados por ese desconocimiento, un desconocimiento que, como estamos viendo, se parchea a través de criaturas mágicas. Y el primer lugar que vamos a visitar es uno que seguro que más de uno pues, ha estado por allí, ¿no? Las Batuecas. Seguro que todos habéis escuchado alguna vez ese dicho popular de «Joder, macho, estás en las Batuecas», cuando estás un poco empanado, ¿no? O sea, no estás que están. Pero es que ese dicho popular tiene un enclave concreto que se encuentra en el sur de la provincia de Salamanca, ya lindando con la provincia de Cáceres, ¿no?, con Extremadura. Y ese dicho popular tiene que ver con una leyenda que está muy arraigada en toda esa zona y que de alguna forma ha llegado a nuestros días. ¿Por qué? Porque era un lugar a evitar las Batuecas. Un lugar a evitar porque se dice que hasta el siglo XVI no fueron descubiertas y personajes tan importantes de nuestra literatura como pueden ser el padre Juan Eusebio Nierenberg, del que vamos a hablar, o Benito Jerónimo Feijó, que también va a salir aquí a la palestra, hablaban que las Batuecas habitaban unos hombres salvajes, huidos de cualquier tipo de civilización, que hablaban un lenguaje extraño y que habían dado la espalda a todas las
decían que eran un poco menos que hombres del diablo, estos hombres salvajes de las Batuecas. Y se llegó a crear ahí un convento de las Carmelitas que a día de hoy todavía existe, o sea, para que os hagáis una idea de lo que se pensaba de toda esta zona. Incluso también se llegaba a decir que eran godos que habían quedado ahí anclados, aislados durante la invasión árabe y que allí seguían, ¿no? Esos salvajes de las Batuecas. Salvajes de las Batuecas de los cuales pues, podemos hablar también leyendas, porque en la Alberca se cuenta una historia de una cierta doncella y un cierto paje de la Casa de Alba que se fugaron en un amor prohibido y se iban hacia el sur, tuvieron que cruzar por las Batuecas, se encontraron con estos hombres salvajes que les dieron un buen susto y en ese momento dijeron, nos volvemos para donde estábamos, es un amor prohibido, pero bueno, con tal de no volvernos a encontrar con estos seres, nos volvemos a nuestras casas. Y dieron a conocer esas historias que se contaban sobre los hombres salvajes de las Batuecas. Claro, la explicación de estos hombres salvajes está clara. Estamos hablando de un lugar bastante aislado y bastante escarpado. No sé si habéis tenido la oportunidad de visitar lo que es esa frontera entre Cáceres y Salamanca. Es un sitio de muy difícil acceso, ¿no? Es como muy montañoso, muy escarpado. Pero no solo eso, sino que también era una de las zonas más pobres que podemos encontrar en la zona, en toda la península. Y esto, pues, os estoy hablando de malnutriciones que iban acompañadas de deformaciones como podía ser el bocio. Entonces, claro, alguien que se encontraba con esta gente decía, ¿qué les pasa? No sabían explicarlo de forma racional. ¿Cómo lo explicaban? A través del mito, a través de la magia, a través del ensueño, a través de esas historias que tanto nos gustan y que estamos viendo, ¿no? Pero claro, hay más lugares como por ejemplo Finisterre. Finisterre, que es un lugar que, bueno, es ahora mismo uno de los grandes atractivos, ¿no?, de esa España mágica que tanto nos gusta y tanto nos apasiona. Que, bueno, hay unas postales, unas fotos increíbles y que muchas gentes, pues, llamados por esa magia, acaban el Camino de Santiago en este lugar porque saben que es un lugar y un enclave diferente. Pero es que estamos hablando también de un lugar a evitar, un lugar desconocido, un lugar en el cual decían que todas las ánimas iban a parar al Finisterre. Era el lugar donde se acumulaban, como una especie de puerta a otro mundo. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la tradición, porque cuentan que esa festividad de Samaín celta, ¿no?, esa víspera de Todos los Santos, decían que en ese mismo cabo de Finisterre se abría una puerta, se abría pues un portal en el cual durante ese breve periodo de tiempo esas almas en pena salían de ese otro lado y acudían a reunirse con todas sus familias. De hecho, era el mejor día, por ejemplo, para ver la Santa Compaña. Seguro ese mito que habéis oído en alguna ocasión. Bueno, no es una criatura mágica en sí, sino que va mucho más allá, porque claro, lo primero que pensamos sobre la Santa Compaña es que es un mito gallego, pero nada de eso, está extendido por prácticamente todo nuestro territorio. Si nos vamos a Extremadura, encontramos las historias de la Genti di Muerti. Si nos vamos a Asturias, está la Huestia, ¿no? Y todo es lo mismo, esa comitiva de ánimas que aquel que la ve, pues es una crónica de una muerte anunciada. Y esto es muy curioso, porque claro, decimos, ¿por qué todas estas historias? Evidentemente, el Finisterre, el Finisterrae, el fin del mundo. O sea, más allá no encontrábamos nada, ese mar tenebroso, y claro, para hablar del mar tenebroso, más desconocido que eso, en aquella época, pues bueno, no había nada, ¿no? Entonces, esto genera todo este tipo de leyendas, todo este tipo de historias, ¿no?, que a fin de cuentas, pues todavía se siguen contando, porque si vamos a los pueblos de la zona, cercanos a lo que es Finisterre, cuando llega esa víspera de Todos los Santos, se disfrazan de ánimas y, cómo no, se disfrazan de esa Santa Compaña, de esa entidad, ¿no?, de ese mito que está muy presente y que obviamente pues saben que está muy arraigado y que tiene que ver con el desconocimiento, ¿no?, que se tenía de ese fin del mundo, de ese Finisterrae. Entonces hemos hablado de las Batuecas, hemos hablado de Finisterre, pero también podemos hablar de las Canarias. Imaginaos, poneros en la situación de un conquistador que llega en la Edad Media, o sea, lo que es las Islas Canarias, lo que se puede encontrar allí. Y lo que se encuentran, cuentan las crónicas, que son unos extraños monstruos que recuerdan mucho a los dragones. Y esto no lo digo yo, lo dicen los propios conquistadores que pisan por primera vez las Islas Canarias. Cuentan que se topan allí con unos lagartos gigantes que los únicos que han podido ver de alguna forma parecidos son los que aparecen en los bestiarios medievales. Y vamos, yo me pongo en su piel y me imagino que lo que harían es ir con amuletos de San Jorge, ¿no?, de este personaje tan vinculado, porque derrotó al dragón. Entonces, para enfrentarse a ese tipo de criaturas. Y hay que tener en cuenta que en aquella época se creía y de alguna forma, pues los que llegan allí, lo primero que empiezan a balbucear y
que habían llegado a las míticas Islas Hespérides. Las Islas Hespérides, que como bien sabéis hay una teoría que dice que pueden ser las Islas Canarias, pero es que en las Islas Hespérides habitaba el monstruoso y misterioso dragón ladón de 100 cabezas. De hecho, seguro que si habéis ido a Canarias habéis visto alguna vez estos árboles endémicos, ¿no? Los dragos. Pues se los llama así porque decían que eran hijos del dragón ladón. Entonces, claro, tú cuentas todo este tipo de historias y dicen, ostras, nos estamos topando aquí con dragones. De hecho, es muy curioso porque Gadifer Lasalle, uno de los líderes de estas expediciones, él cuenta, pues con su propia pluma y su propia tinta, que él había visto estos lagartos gigantes, que, bueno, los había visto, pero que en ningún momento habían visto cómo atacaban al hombre, que eran como inofensivos. Entonces, bueno, estos seres quedaron ahí grabados en ese inconsciente. Pero, ¿qué son realmente esos dragones canarios? ¿Qué son esos lagartos gigantes que nos contaban esos expedicionarios que por primera vez pisaron esas islas afortunadas? Pues tiene su explicación. Y la tiene en ese animal endémico, en esa especie endémica que encontramos en Canarias, que es la gallotia, ese lagarto canario. Un lagarto que, para que nos hagamos una idea, pudo ser en su época como una especie de dragón de Komodo, de este animal tan llamativo, ¿no? De no ser porque este sí que era inofensivo y ha ido desapareciendo de forma paulatina, básicamente porque los peninsulares introducimos allí todo tipo de depredadores de este animal, ¿no? Y también, pues que bueno, quiero que os imaginéis a las abuelas guanches, cuando tenían que ir a buscar a los demás al colegio, a sus nietos, pues les llevaban bocadillos de gallotia. O sea, vamos, que los guanches se ponían morados de este animal. Con lo cual, a día de hoy sí que nos quedan solo los ejemplares más pequeños que miden 1 metro, 1,5 metros, con lo cual que no son pequeños, si nos imaginamos una lagartija o un lagarto, ¿no? Entonces, obviamente, cuando veían esto, ¿a qué recurrían? A ese pensamiento mágico que, como vemos, pues tiene mucho que ver con las criaturas mágicas. Criaturas mágicas que también tienen mucho que ver con las desgracias. Las desgracias están muy vinculadas con ciertos personajes míticos. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que antes estábamos muy supeditados a las cosechas, a lo que es nuestro sustento y nuestra subsistencia. Es decir, si había una sequía o había una mala cosecha, ¿eso qué podía conllevar? Pues podía conllevar hambrunas, epidemias, y las epidemias y las hambrunas, ¿qué conllevaban a su vez? Pues la desaparición de poblaciones. Entonces, claro, cuando había algún tipo de situación, de alguna desgracia, alguna calamidad, lo primero a que lo achacaban, pues efectivamente o evidentemente lo achacaban al diablo. O sea, esto lo encontramos en muchos tipos de leyendas, seguro que lo habéis escuchado en alguna ocasión, ¿no? Pues es que tal pueblo hubo una sequía muy fuerte y es que fue una maldición del diablo. O por ejemplo con las epidemias, esto ocurre más con las epidemias. No, es que este pueblo ha desaparecido porque hubo una epidemia que arrasó todo el pueblo porque el diablo contaminó el agua y envenenó a todo el mundo. Seguro que esta leyenda la habéis encontrado porque básicamente se repite una y otra vez. Pero es que cuando no se recurre al diablo, ¿a qué se recurre? A todo tipo de personajes míticos, a todo tipo de criaturas fantásticas que lo único que buscan es eso, explicar con mecanismos que sí entendemos ese tipo de desgracias que a todas luces pues son desconocidas. Y por ejemplo, podemos empezar hablando de este tipo de criatura, la fiera cuprecia o la fiera corrupia. O sea, ¿cuántas veces hemos dicho cuando alguien es malo o una persona es mala? Pues eres una corrupia, ¿no? Pues es un personaje que estaba muy arraigado y muy extendido en todo el folclore de nuestro país, ¿no? Esa fiera cuprecia que tiene todo tipo de descripciones. Por ejemplo, Pío Baroja lo describe, dice que es como una especie de dragón con 100 cabezas, que escupe fuego. O también, por ejemplo, yo me he encontrado descripciones que dicen que es como una especie de serpiente voladora con cabeza de toro que hacía de las suyas. Y esta fiera cuprecia, pues bueno, por ejemplo, me he encontrado casos, sobre todo de los romances de ciego, esas historias que iban cantando los ciegos de pueblo en pueblo y que, bajo mi punto de vista, no deja de ser los periodistas de aquella época. Pues, por ejemplo, romances de ciego en Teruel, en Navarra, en Asturias, hablan de esta fiera cuprecia. Pero hay una historia que a mí me llama mucho la atención y esta me la encontré, si no recuerdo mal, en el Centro Etnográfico de Joaquín Díaz, en lo que es Urueña. Y es una historia de un romance de ciego que habla de esta fiera corrupia o fiera cuprecia que ocurre en Melilla, en un lugar tan lejano como es Melilla, ¿no? Que habla de cierta mujer que, bueno, una joven que se encontraba con su padre, que era leñador, y su hermano. Apareció esta fiera cuprecia, de algún modo les atacó a su hermano
hermano y a su padre y los mató. Y según cuenta esta historia, lo que hace la muchacha es dar la noticia al juez de turno de Melilla, pues este juez de turno manda a unos hombres a cazar a esta fiera cuprecia porque tenía fama de quemar, escupir fuego y destrozar todo tipo de cosechas y todo tipo de, pues eso, de huertos y lo que nos encontráramos. Y asimismo, pues si allí estaba el hombre de turno, se lo llevaba de por medio, pues estos hombres fueron a cazar a esta fiera cuprecia, la fiera cuprecia se carga a todos, entonces la noticia, bueno, se tuvo que montar según la historia, pues en Melilla todo un revidirio, un revuelo increíble, y hasta tal punto que, según cuenta este romance, el propio gobernador de Melilla da 1000 monedas a aquella persona que sea capaz de cazar a este animal monstruoso. ¿Quién es la persona que consigue cazarlo? Evidentemente, esa muchacha que había visto cómo perdía la vida delante de sus ojos ese padre y ese hermano, y cómo la caza con un machete cortándole la cabeza. Bueno, si habéis leído alguna vez estos romances de Diego, como veis, pues son muy exagerados, ¿no? Tienden mucho a la fantasía, pero a fin de cuentas estamos hablando de eso, de pensamiento mágico. Pensamiento mágico que también podemos encontrar en Urrialdo. Urrialdo es un despoblado que encontramos en Álava y que tiene una historia, una leyenda muy llamativa, que nos habla de un basilisco. Un basilisco que no deja de ser pues como una especie de criatura, mitad serpiente, mitad gallina con alas, que la historia y la leyenda cuentan que, bueno, que aparece del nacimiento de un cruce entre sapo y gallina, y los huevos serían muy pequeños. La facultad que tienen estos basiliscos serían que con una sola mirada serían capaz de convertir a cualquiera en piedra. Y esta historia estaba muy arraigada hasta el punto de que en el siglo XVIII, aquí en España, había muchos pueblos en los que los huevos pequeñitos que nacían de las gallinas los destrozaban porque pensaban que podía ser un basilisco. Entonces, esto es muy llamativo. Y, por ejemplo, el basilisco de Urrialdo es una historia muy curiosa y muy mágica, y ahora os voy a contar por qué. La leyenda cuenta que en un pozo de este despoblado habitaba un basilisco que había sido dejado por una bruja que quería vengarse de alguna forma de los habitantes de este enclave. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues mete a este basilisco en las aguas o en el río cercano, este basilisco contamina el agua con la mirada, esos paisanos beben el agua de ese río, se contaminan todos, y el que no se contamina y muere envenenado, pues huye teniendo miedo a este basilisco. Entonces, de esta forma, el pueblo desaparece. ¿Por qué? Porque parece ser que el basilisco de Urrialdo andaría por allí haciendo de las suyas. Y finalmente, el antiguo cura de esta localidad, que según la leyenda es el que se anima, coge un arma y se dispone a cazar a este bicho, lo caza y lo va a poner de reliquia en esa iglesia de los Remedios que estamos viendo ahí en imagen, que todavía existe, bueno, existen las ruinas en este pueblo de Urrialdo, y cuenta los más mayores, o cuentan los folcloristas de la zona, que ese basilisco de Urrialdo estuvo expuesto como reliquia dentro de esa iglesia de los Remedios hasta 1931, o sea, que hasta hace prácticamente nada. Estamos hablando de las reliquias de un basilisco. Yo particularmente nunca había visto nada igual. Lo que pasa es que en el año 31 esa iglesia queda totalmente incendiada y desaparece para siempre ese objeto de poder, ¿no? Pero bueno, para que veáis que hay historias bastante llamativas. Como también es llamativa la historia de los Juancaballos. Los Juancaballos, que es una leyenda que está muy arraigada en Úbeda, en la provincia de Jaén. En Úbeda cuentan que en la Sierra Mágina habitaban estos Juancaballos, estos mitad hombre, mitad caballo, ¿no? Que a mí me recuerdan mucho a esos centauros, ¿no? De la mitología griega. Y estos Juancaballos, lo que dicen es que destacaban mucho por su inteligencia y también por su ferocidad. Unos Juancaballos que se alimentaban cuando tenían hambre o estaban pasando canutas, bajaban de esas cuevas de la Sierra Mágina a los poblados, saqueaban todas las cosechas, y si se tenían que comer pues algún paisano que pasara por allí, pues también lo hacían. Y el temor que despertaban estos Juancaballos, según cuenta la tradición popular, era tal que en la iglesia que encontramos allí, la iglesia del Salvador en Úbeda, hay un relieve que crearon, que es el que encontramos ahí, que representaría a esos supuestos Juancaballos como un elemento protector y evitarlos cuando hacían de las suyas. Y ese relieve a día de hoy lo encontramos en esa iglesia de San Salvador, pues como un viejo recuerdo, un viejo vestigio de una historia que estuvo, pues hasta hace relativamente poco, muy presente en Úbeda.
O sea, como vemos, hay muchos tipos de personajes, ¿no? Hemos hablado de lugares desconocidos, hemos hablado también de desgracias y también hay que hacerlo de las tormentas. Porque, claro, hoy día cualquiera puede saber cuándo llueve, cuándo hace un tiempo, un clima adverso, está fácil como meterse en AEMET, en la Agencia Estatal de Meteorología, y saber el tiempo que hace. Pero vayámonos unos siglos más tarde. ¿Cómo explicaban la lluvia? ¿O cómo explicaban pues eso, que caigan gotas del cielo? ¿Cómo explicaban que por la mañana todo estuviera empapado o que hubiera copos de nieve cuando hacía frío? No sabían explicarlo, sabían qué ocurría, pero a lo mejor no sabían por qué. Y claro, esto cuando hablamos de lluvia, de nieve, pero cuando había tormentas la cosa se ponía más cruda. Se ponía más cruda porque no solo eso, sino que también causaba miedo. Y aquí es donde entra el pensamiento mágico. Porque, como bien sabéis, las tormentas, muchas veces, ¿cómo lo explicaban las mitologías? Lo explicaban pues, con ciertos dioses, ciertas divinidades que se enfadaban. Yo qué sé, se me viene a la mente Thor, con ese dios del trueno, ¿no?, de la mitología nórdica, que con su martillo pues, creaba estos fenómenos, ¿no? O también Zeus, ¿no?, que lanzaba esos rayos cuando estaba enfadado. Pero es que aquí en España también encontramos personajes míticos que están muy vinculados con estas historias de tormentas, ¿no? Por ejemplo, podemos viajar en primer lugar a Extremadura. En Extremadura, sobre todo en la zona de las Urdes, está muy presente y los cuentos populares recogen las historias del entiznado. ¿Quién es el entiznado? Pues el entiznado es un personaje de gran tamaño, de unos 4 metros aproximadamente, con la piel ennegrecida, con ropajes oscuros y que tiene el atributo de llevar un sombrero de gran tamaño. Pues este personaje lo que hacía era provocar todo tipo de tormentas a través de un eslabón cuando lo chocaba con un pedernal. Y claro, esto lo hacía porque el carbonero de turno o el montañero de turno no había aceptado el regalo de ese eslabón y ese pedernal para hacer fuego y hacer lumbre durante esas noches frías que había en la zona de las Urdes. ¿Y cómo era la forma o cómo podíamos ahuyentar a este entiznado? Pues básicamente haciéndole caso y diciéndole a todo que sí. La leyenda cuenta que tenían que aceptar ese regalo de un eslabón y un pedernal para hacer lumbre, para no enfadar a este personaje y de esa forma crear tormentas. Y como digo, dentro de ese acervo cultural de lo que es Extremadura, este personaje se lleva la palma. Como también se lleva la palma este personaje que vemos, en este caso en Asturias, seguro que a lo mejor habéis oído alguna vez hablar de él, es el Nuberu. El Nuberu es prácticamente lo mismo, o sea, y de hecho, como veis, tiene características bastante similares. Estaríamos hablando de un personaje mítico asturiano que tiene, pues es como una especie de personaje envejecido, que tiene la piel quemada, que tiene los ojos rojos, una barba bastante descuidada, y de esos atributos destaca que siempre va con pieles de animales de la zona y, como no, con un sombrero de ala ancha. Y este personaje cuentan que era como una especie de genio maligno con muy mala baba, que a qué se dedicaba, pues a controlar el tiempo y sobre todo a provocar tormentas. Y no sé si hay aquí alguien del norte, pero este personaje, por ejemplo, se le atribuían, decían que era el creador de esas galernas, las galernas, esos temporales que de vez en cuando azotan al mar Cantábrico y que les hacía pasar canutas a todos los marineros, ¿no? Con lo cual, todos se lo achacaban a este personaje. Un personaje que cuenta la leyenda que en un principio era una persona humana. Pero ¿qué pasa? Que era una especie de brujo que quiso cobrarse su venganza creando tormentas y creando aguaceros porque había pedido en una casa cobijo durante una tormenta y se lo rechazaron. Entonces este Nuberu se convierte en una especie de ser extraño que finalmente pues, se dedica a hacer la puñeta a los asturianos. ¿Y cómo podíamos ahuyentar a este personaje? Pues los asturianos tenían sus métodos, ¿eh? Decían que si en una gota de agua, sobre todo de lluvia, metías un pelo de cordero, ese conjuro, de alguna forma, espantaba a este Nuberu. O, por ejemplo, también haciendo tocar las campanas. O sea, decían que si hacías tocar las campanas, cuando se acercaba una tormenta, ese sonido, de alguna forma, ahuyentaba a ese Nuberu y quedaban a salvo de él, ¿no? Entonces, es una historia muy curiosa y también estamos hablando de uno de los personajes más conocidos y más divulgados en lo que es el folclore asturiano, ¿no? Este Nuberu. Y ya que estamos hablando de campanas mágicas, que acabamos de mencionar, ¿no? Estas campanas no son ninguna criatura mágica ni nada de ello, pero sí que tienen propiedades mágicas o se les atribuyen también propiedades prodigiosas, ¿no? Y las campanas, además, se decían, hay ciertas campanas, pues yo que sé, se me viene la de Velilla de Ebro, que tocaba sola, ¿no?, en Aragón, que decían que tocaba sola cuando algún acontecimiento
invasión de los árabes o la caída de los Austrias. Pero sobre todo en este país existen muchas leyendas de campanas que tendrían la propiedad o la facultad de poder espantar o también provocar lluvias. O sea, es como muy ambivalente, ¿no? De hecho, esto en el norte pasaba mucho y en Castilla también. Cuando querían provocar una lluvia a través de la magia, estaban esos famosos conjuradores, ¿no?, de tormentas, subían, tocaban la campana porque creían que así iban a traer la lluvia y de alguna forma esas malas cosechas iban a desaparecer. O de lo contrario, cuando se acercaba una nube bastante potente, lo que hacían era hacer tocar las campanas porque pensaban que con las campanas esas nubes iban a desaparecer. Y bueno, ahí por ejemplo comparto la imagen de la campana que encontramos en la Virgen de los Peligros, porque lo primero que pensamos, no, es que esto son cosas del vulgo de hace mucho tiempo, ¿no? Hace 3 o 4 años hubo una riada bastante importante, más esto lo contó, quiero recordar que era el consejero de Cultura de allí de Murcia, que bueno, hubo como una riada en Murcia bastante importante, pues eso, la gota fría y esas cosas que suelen ocurrir en el Mediterráneo. Bueno, se inundaron los riachuelos y las lagunas aledañas, y él jura y perjura que esa campana de la iglesia de la Virgen de los Peligros sonó sola, y que los propios murcianos hace 3 años lo pudieron contemplar. Y dice, Álvaro, o sea, yo estoy convencido de que esa llave no la tenía nadie, o sea, la tenemos en la Concejalía de Cultura y pocos más. Y esa campana sonaba. O sea, pensamiento mágico, sí, pero que a día de hoy también lo tenemos y damos paula a todo este tipo de historias. Historias que efectivamente a todos nos han contado de niños. Esas criaturas asustanillos. Yo que sé, ¿a quién no le han contado la historia del hombre del saco? O vete a cazar gamusinos, ¿no? Los famosos gamusinos. A ver quién es capaz de describir cómo es un gamusino, ¿no? Pero, claro, estas historias es lo que hablábamos antes. O sea, un mundo hostil. Nos encontramos un mundo hostil. Pero esto si lo extrapolamos a los niños, pasa igual. O sea, el mundo realmente está lleno de peligros para los niños. O sea, hay que meterles miedo porque todo tipo de travesuras pues, pueden provocar que hagan cosas que sean perjudiciales para ellos. Entonces, de alguna forma, para que el niño de turno no se adentrara en el bosque, no saliera de noche o no hiciera alguna travesura, ¿a qué recurríamos? A historias de personajes míticos que, como digo, pues a todos nos han contado alguna historia. Eso, por ejemplo, también podemos hablar de brujas, ¿no? ¿A quién no le han contado en los pueblos más profundos esa historia de cómo te portes mal, por la noche van a llegar las brujas de turno, te van a montar en sus escobas y vas a desaparecer para siempre? Pues cuando no se recurría a brujas, se recurría a criaturas mágicas y criaturas fantásticas. Criaturas mágicas y fantásticas como este sátiro de Oropesa. Esta historia es muy llamativa. Esta historia la recoge, para mí, uno de los personajes más fascinantes que tenemos en nuestra literatura y que quizá no está todo lo estudiado que se merece. De hecho, hace poco mi buen amigo Miguel Zorita ha traducido este libro y que, bueno, lo podéis adquirir en cualquier lugar. Es el padre Nierenberg, siglo XVI, el Eusebio de Nierenberg, que, bueno, en mi opinión, es uno de los grandes investigadores del misterio, o podemos decir, uno de los primeros. ¿Por qué? Porque se dedicaba a recopilar todos esos hechos prodigiosos, todos esos sucesos que escapaban a toda lógica, y ese libro, La curiosa filosofía, es uno de ellos. Un libro en el que, bueno, un tratado en el que desfilan monstruos, gigantes, personas con cuernos, o sea, todo tipo de situaciones extrañas. Y por ejemplo, en este libro hay un apartado dedicado a los sátiros, y hay un sátiro, concretamente, que él hace especial énfasis, que es uno que habitaría en los montes de Oropesa, en la provincia de Toledo, y que él describe como una persona que no sabía hablar y que era muy peludo, justo la misma descripción que da Alberto Magno de estos personajes. Y bueno, claro, tú cuando lees la historia del padre Nierenberg y de este sátiro de Oropesa, lo primero que se te viene a la mente cuando lees Montes de Oropesa, haces clic, es una historia para que la gente, especialmente los niños, no se adentren en el monte, en las montañas, porque les puede pasar de todo, ¿no? O sea, que si el típico animal de turno te ataca, desapareces en extrañas circunstancias porque te pierdes, ¿no? Entonces, había que meter miedo. ¿Cómo se metía miedo? Pues con cierto sátiro que te podía asaltar, te podía meter un buen susto y que habitaba en ese monte de Oropesa. Y como digo, pues esto aparece en libros del siglo XVI, siglo XVII y que están bastante presentes y que de vez en cuando pues, hay que resaltar y hay que recuperar. Como también hay que recuperar una figura que es muy llamativa y que existe en Murcia, porque no hay personaje o criatura a sus cariños más importante que el vampiro. De hecho, yo de pequeño tengo una manía de dormirme hasta aquí con la sábana, ¿por
son historias de, pues, yo qué sé, el vampiro Drácula, Bram Stoker, pero aquí en España el folclore también nos ha legado historias de vampiros, como puede ser el Conde Struge en Cataluña o la Guasa, ¿no?, en Asturias, que es esa especie de bruja con un único diente muy afilado que es con el que succionaba la sangre. Pero es que en Murcia hay unos personajes míticos muy desconocidos que son los tíos Saínes. Los tíos Saínes, que serían como una especie de bebedores de sangre que atacaban a aquellos niños que se portaban mal. Y cuando había un niño que se portaba mal y decía, no, y además los tíos Saínes, eso es mentira, eso no es real, se ponía, que no es real. Recuperaban la historia de cierto profesor que se llamaba Boluda, cuyo hijo no creía la historia de estos tíos Saínes y que apareció tirado en unos juncos que había en la zona del Segura y sobre todo sin sangre, como hueco. Claro, los tíos Saínes es una criatura asustaniños eminentemente de lo que es la zona de Murcia, pero que también tiene su realidad histórica, porque estamos hablando de que en aquella época, como bien sabéis, estaban los sacamantecas, estos personajes que a través de los ungüentos y de las grasas de niño pues hacían todo tipo de cosméticos, ¿no? Entonces era una forma de asustar a los críos, pero también de decir, ojo, que es que no os vayáis con gente desconocida porque a lo mejor os hacen algún tipo de apaño, ¿no? Entonces, como vemos, hay muchos personajes, muchas criaturas asustaniños, pero hay una que en lo que es la zona de Castilla y León está muy presente y que sobre todo en las localidades de esa España vaciada que de vez en cuando tenemos que realzar y recuperar, está muy presente, ¿no? Pues es esa paparrasolla, la paparrasolla, no sé si habéis oído alguna vez hablar de ella. Pues este personaje está sobre todo muy arraigado en lo que es la provincia de Burgos y es como una criatura mitad femenina, mitad ave rapaz, que en este caso habitaría en el nido que hay en la iglesia de Barbadillo de Herrero y que secuestraría a todos los niños llorones. Es decir, un niño que no paraba de llorar, le decían, como sigas llorando va a venir la paparrasolla, te va a coger y te va a llevar a ese nido. Y luego hay más variantes, porque por ejemplo si vamos a Santa Gadea de Alfoz, allí contaban que la paparrasolla vivía en los ríos, vivía sobre todo en ríos con bastante profundidad y en pozos. Y se lo contaban a los niños, de no te acerques a los pozos, no te acerques al río de turno, porque puede aparecer la paparrasolla, cogerte y meterte hasta las profundidades. Una criatura asusta a niños que evidentemente lo que te está diciendo es, niño, para de llorar, y también, niño, no te acerques a los pozos, porque a lo mejor te puedes caer y te puede jugar una mala pasada. A lo mejor a un niño, si le dices, no juegues porque te vas a caer, el niño pasa, pero a lo mejor a un niño si le dices, ten cuidado porque te va a aparecer un monstruo, mitad rapaz, mitad mujer, que a lo mejor te va a hacer algún apaño. Entonces, los niños no se acercaban. Y luego están las viejas mitologías. Las viejas mitologías, como bien sabéis, aquí en España se dice y se cuenta que cada territorio tiene su propia mitología. La mitología vasca, la mitología castellana, la mitología catalana. Bueno, yo soy muy partidario de hablar de ese tipo de mitologías, ¿no? Porque para mí no son mitologías, o sea, porque carecen de lo que es un corpus teológico coherente, como sí puede ser la mitología romana, la mitología grecolatina, la nórdica, es decir, que sí que tienen como un corpus mitológico bastante marcados. Es lo que comentaba antes, son más personajes míticos, númenes de la naturaleza o también figuras vinculadas a ciertas situaciones cotidianas. Pero lo llamativo de esto es que en España sí que son personajes míticos y que a lo mejor hunden sus raíces en esas viejas mitologías que sí tuvieron su impronta aquí, como por ejemplo la mitología grecolatina, que a fin de cuentas pues bebe de esas mitologías indoeuropeas. Entonces, a día de hoy no son personajes mitológicos, pero sí que son personajes clave, fantásticos, que están basados en esas mitologías antiguas, en esos personajes mitológicos, y que también, pues de alguna manera, han visto alteradas sus facultades, sus atributos, de forma autóctona. Para que os hagáis una idea, el Basajaun, en el norte, en el País Vasco y en Navarra, el Basajaun, ese señor de los bosques, Basajaun de hecho significa eso en euskera, ¿no? El señor de los bosques, que habitaría en los lugares más frondosos y que se dedicaría a proteger a los carboneros y a proteger a los montañeros y a las personas que tuvieran allí rebaños. Pero es que esta figura es la misma descripción que el dios romano Silvano, es decir, una persona muy peluda, con bastante gran tamaño y que en vez de tocar la sirica como tocaba Silvano,
toca el cencerro, el Basajaun tocaba un cencerro, pues eso, para decir que estaba presente y que la gente estuviera segura, pero a fin de cuentas no deja de ser esta misma figura, ¿no? Que el dios Silvano, o también el dios Suceyos, ¿no? de la mitología celta. Entonces nosotros cogemos esas historias, las adaptamos y surge este tipo de personajes. El Basajaun, o también, por ejemplo, podemos hablar de Tártalo. Tártalo, que también es uno de los personajes más importantes dentro del entramado folclórico que encontramos en el norte de España, concretamente en el País Vasco y en Navarra. El Tártalo es como un gigante con un gran ojo en el medio de la frente y que se dedicaba a alimentarse de niños y de carboneros y de gente que se perdía en el monte, y tenía la facultad de poner un anillo mágico a todas sus presas para que no pudieran escapar. Y bueno, como digo, en el País Vasco hay bastantes historias de este personaje. Por ejemplo, en Cegama, en Guipúzcoa, que es donde se concentran más estas historias de este personaje mítico, encontramos como una especie de cerro, una especie de monte, que se le conoce como Tartalochea, que en euskera significa la casa de Tártalo, y era un lugar a evitar porque decían que era la morada de este ser. O en Ataun, en la zona de la sierra de Aldalar, en Guipúzcoa, hablan de cierto niño que fue secuestrado por Tártalo para ponerse morado, y lo que hace el niño es arrancarse el dedo donde le había puesto ese anillo mágico y finalmente consigue escapar de este personaje. Pero claro, ¿a quién nos recuerda esta figura? ¿A quién nos recuerda a Tártalo? Pues sin duda los famosos cíclopes, ¿no? De la mitología griega. Esos cíclopes con ese ojo en lo que es el rostro y lo que es en la frente, y que también se alimentaban de personas, que se me viene a la mente Polifemo, ¿no? En la Odisea de Ulises, que se enfrenta a él. O sea, pues estos personajes también los encontramos aquí, pero adaptados evidentemente a nuestra cultura y a nuestro día a día. Como también nos encontramos las historias de serpientes monstruosas. O sea, ¿quién nos ha encontrado historias de serpientes monstruosas? Por ejemplo, aquí en Madrid tenemos una muy importante, en la laguna de Peñarada. Ahí cuentan que habita una serpiente que se alimentaba del ganado y de las personas que nadaban en este lugar de la Sierra de Guadarrama. Y hay una leyenda muy curiosa, porque cuentan que dos jóvenes decidieron comprobar si era cierta la historia de esta serpiente monstruosa. ¿Cómo lo comprobaron? Pues el primero pasó a nado, de lado a lado, esta laguna de Peñarada, con una Biblia en la boca, y como tiene la Biblia en la boca, pues no le pasa nada. El otro iba más de listillo, cruzó a nado sin la Biblia en la boca lo que es la laguna grande de Peñarada, y de repente le coge algo por abajo, le mete al final y le echan la culpa a esta serpiente monstruosa. Pero es que estas historias las encontramos en muchos lados. Yo qué sé, en mi pueblo, por ejemplo, hay una charca ahí en mi pueblo que los pescadores no van por la mañana porque dicen que cuando amanece cruza una serpiente muy grande de extremo a extremo el lago y después desaparece hasta el siguiente amanecer. ¿No? Son historias curiosas, pero que a lo mejor tienen su realidad histórica. Y tienen su realidad histórica gracias a un personaje, a una divinidad celtíbera, que ha estado muy presente y muy arraigada en prácticamente toda la península, en toda la antigua Hispania prerromana, ¿no? Que es ese dios Airón. El dios Airón, que por ejemplo lo tenemos muy presente en la toponimia, está Fontarrón, ahí entre Vallecas y Moratalaz, que viene de Fontairón, o también Pozarrón, que viene de Pozairón, ¿no? Y aquí en Madrid pues, hay un parque, el Parque de Bolitas del Airón, que también nos recuerda a este personaje. Un personaje que estaba muy presente dentro de lo que eran las creencias prerromanas, sobre todo de la zona celtíbera, y que era un dios ambivalente, un dios dualista, en el sentido de que era el dios de la vida, porque habitaba en pozos, habitaba en manantiales, habitaba en agua, y el agua, a fin de cuentas, ¿qué es? Un signo vital, más signo de vida que el agua no hay, pero a la vez también era el signo de la muerte, porque ¿de dónde viene el agua? De las corrientes subterráneas, del inframundo. Con lo cual era un dios ambivalente, pero sobre todo la característica principal de esta figura, de este dios Airón, sin duda, era su rostro, su caracterización, sus atributos en forma de serpiente. Se pensaba que era una serpiente. Y en ese sentido, este personaje, bajo mi punto de vista, luego fue demonizado por la religión entrante, por el cristianismo, y en esos lugares en los que habitaba ya no se hablaba de un dios de épocas antiguas, sino se hablaba de una serpiente diabólica monstruosa que era mejor evitar porque podía hacer de las suyas, ¿no? Entonces, bueno, el dios Airón, que es muy llamativo, como también es muy llamativo, una tradición que roza mucho, viene muy ligada con la leyenda y con el mito, que son las historias de serpientes
serpientes lactantes, y eso también está muy extendido por toda España. Historias y leyendas de unas serpientes que se alimentan de leche materna, que tienen que ser amamantadas, o que se transforman en bebés para eso, para beber leche materna. Y, por ejemplo, en Extremadura se usaba leche materna en determinadas zonas para atraer a las serpientes. O, por ejemplo, en la iglesia de Santa María la Real, en Sangüesa, en Navarra, en un capitel, encontramos la representación de una mujer que está amamantando a 2 serpientes. Bueno, esto también tiene su explicación en esas viejas mitologías, concretamente la romana. La figura de la Lamia. La Lamia era un personaje mitad serpiente, mitad mujer, que tenía envidia de los bebés y se transformaba en ellos para ser amamantada. Y bueno, también se dedicaba a transformarse en mujer bella de vez en cuando veía a Carbonet, cuando veía a hombres así un poco depravados y con su belleza inconmensurable los atrapaba para luego hacerle todo tipo de tropelías. Pero para que veamos que también tiene su explicación en mitologías antiguas y mitologías que han estado muy personalizadas y muy presentes en lo que es nuestro territorio. Y luego también podemos hablar de criaturas moralizantes. Criaturas moralizantes que, bueno, son muy similares a las criaturas asustan niños, pero hay amigos míos, extrapoladas a los adultos, porque si los niños la lían, los adultos no nos quedamos atrás. Los adultos también tomamos decisiones inconscientes, pecamos, sobre todo hay muchas criaturas vinculadas eso al pecado. ¿Por qué? Porque estas criaturas moralizantes lo que intentan buscar o lo que tienen detrás es la búsqueda de una buena conducta. Y esto, lo que es la Iglesia y los dogmas, la doctrina católica, lo muestra muy bien. O sea, crean este tipo de personajes para aquellas personas que no cumplen los dogmas o que no llevan una vida como tienen que llevarla, pues a que recurran a personajes que hacen todo tipo de tropelías, ¿no? Entonces, estas criaturas moralizantes serían como un manual de buena conducta, pero a través de personajes fantásticos. Va a quedar bastante claro. Va a quedar bastante claro, por ejemplo, con el iguarraco. El iguarraco es una figura muy llamativa que encontramos en Amurrio, en un pueblo de Álava, que durante las fiestas del pueblo, de repente, una misteriosa criatura voladora de papel empieza a sobrevolar sobre las cabezas de todos los presentes. Una criatura que, como veis, recuerda mucho al pterodáctilo, ¿no? A ese dinosaurio volador que alguna vez hemos visto, ¿no? Hemos visto en documentales, hemos visto en dibujos animados, en todo tipo de filmografías que tienen que ver con los dinosaurios. Pues este personaje, el iguarraco, es una criatura que está muy presente en el folclore de este lugar y que nos cuenta que es un monstruo volador que habitaba en los cercanos montes de Iguarra y que de vez en cuando hacía de las suyas cuando sobrevolaba el pueblo. ¿Y qué es lo que hacía? Pues se dedicaba a atacar a todas aquellas personas que salían de los bares y salían de las tabernas con unas copas de más. Y la leyenda cuenta que con su potente mordisco, a todas aquellas personas que llevaban unas copas de más, con su potente mordisco los dejaba caos, les hacía dormir la mona y sofacto. ¿Qué nos quiere decir? Pues efectivamente esta criatura nos moraliza y nos dice: oye tío, no te pongas bastante puesto de alcohol y consume responsablemente, porque eso a lo mejor a tu salud le va a pasar factura. Y lo llamativo de esto es que el Ayuntamiento de Amurrio ha recuperado la figura del iguarraco para sobrevolarla durante las fiestas y de forma indirecta decir: oye chicos, haced un uso responsable del alcohol para luego no tener que lamentar. O sea, es algo muy llamativo, ¿no? Y tiene esa moraleja. Como también tiene su moraleja el Ove Marín. El Ove Marín es una figura que también está muy presente en Asturias, que es eso, como un ser acuático que habitaría en lo que es la zona de los acantilados y que atacaría a todos aquellos adultos que se asoman a un acantilado, a los pescadores que están faenando y se caen al agua, también a las mujeres que les piden a sus maridos desde los acantilados cuando se van a alta mar y pueden que se tiren allí las temporadas. Y lo que nos está diciendo, efectivamente, es: oye, no os acerquéis a los acantilados porque puedes pisar mal, caer al vacío y matarte despeñado. O también venir una ola enorme y también arrastrarte hasta las profundidades marinas, ¿no? Entonces, este Ove Marín está muy arraigado. Esta historia, de hecho, me la contaron en los bufones de Pría, no sé si los conocéis, que están ahí en Pría, en Asturias, que son unos acantilados en los cuales hay como unos agujeros que se mete el agua y sale como un geyser cuando hay temporal. Claro, un fenómeno que es bastante
esa moraleja del home marín, el hombre marino, ¿no? Que a fin de cuentas también ha dado Pablo a una historia que seguro que conocéis más, como es la del hombre pez. El hombre pez, ¿no? O, por ejemplo, en este país existen muchas historias, pues me viene a la mente la del peje Nicolau, ¿no? Ese peix Nicolau, un personaje que está muy arraigado en lo que son las Islas Baleares, que incluso he mencionado en el Quijote, que sería un personaje con aletas y con escamas, que habitaría en las costas baleares y que el rey de Sicilia quiso para su corte. O si ir más lejos, Francisco de la Vega Casar, ese famoso hombre pez de Liérganes, ¿no? De este pueblo de Cantabria, que estaba enamorado de la mar y de nadar, que una vez se lanzó a nadar en la ría de Bilbao, nadie le volvió a ver hasta un tiempo pasado, que unos pescadores en lo que es la zona de la bahía de Cádiz pescan a un ser muy extraño, que era como una especie de hombre mezclado con aletas y con escamas, y que solo sabía balbucear Liérganes, este pueblo cántabro, que a día de hoy le rinde homenaje con esa estatua. Pero si nos vamos también a Girona, y ya por último, aquí cuentan la historia de la cocollona. La cocollona es una especie de cocodrilo con aletas de mariposa, para que veáis que mezcla más extraña, un cocodrilo con alas de mariposa. Y aquí cuentan que este personaje viviría en el río Oñar, a su paso por Girona, y la leyenda cuenta que sería una antigua monja que por esas malas prácticas y por vivir de espaldas a Dios, un día pues fue encerrada en unas mazmorras y de repente por castigo divino fue convertida en cocodrilo y después de forma misteriosa le salieron alas de mariposa. Váyase usted a saber de dónde sale esta historia. Pero bueno, cuentan que en el Puente de Piedra este ser, la cocollona, habitaría y las noches de luna llena a todas aquellas personas que eran conocidas por ser pecaminosas o por tener una dudosa devoción, lo que hacía era atraparlas, arrastrarlas hasta el río Oñar y después hacerlas desaparecer. Y bueno, aquí tú hablas con la gente y no saben si es una historia que se han inventado los guías turísticos o que tiene cierta realidad histórica. Pero bueno, lo que sí sabemos es que hasta hace relativamente poco hemos estado viviendo en lo que es un mundo hostil, un mundo desconocido. Y a día de hoy, pues todavía seguimos encontrándonos, ¿no? con cosas, con aspectos vitales, crónicas y podemos decir del día a día, que no explicamos y que no entendemos a la perfección, aunque sean fenómenos y leyes de la naturaleza, ¿no? Y a fin de cuentas, pues el pensamiento mágico, aunque lo neguemos, sigue bullendo y sigue inserto en nuestro día a día, en nuestro más profundo inconsciente y en lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Y por mucho que haya gente que niegue la mayor, el pensamiento mágico es inherente al ser humano. Así que nada, como diría Becker, mientras haya, pues eso, en la humanidad siempre avanzando, no sepa dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, pues como veis, habrá poesía. Muchas gracias.